Usualmente en el mundo de los teclados pues ya hemos visto cómo ha sido una evolución clara a partir de los años, y esto se remonta con respecto a esas primeras décadas a la hora de entrar en el mundo de la escritura a mano, ya sea de manera mecánica o de manera digital, en la cual se ha efectuado pues toda esta evolución para el lector de hoy en día, porque pues al final de cuentas tanto el receptor como el emisor son principales a la hora de ver esta iniciación de desarrollo con respecto a lo que es el tema de hoy, y es los teclados y la configuración con respecto a la particularidad de un teclado en específico que ya hemos visto en el canal, y es el Keytron K8, el cual vamos a revisar hoy un poquito más a fondo, abrirlo un poquito y qué tal y cómo viene un teclado mecánico de hoy en día con estas particularidades que ya lo hemos visto en el video anterior, que si quieren pues igual forma les dejo la tarjeta por acá o por acá, donde ustedes quieran, y pues conocer un poquito también de este mundo, que aunque yo estoy aprendiendo, pues la idea es que ustedes también, y a los que les interese, pues puedan entrar en este mundo de la customización y el mundo de cómo funcionan los teclados mecánicos hoy en día. Porque si nos remontamos sobre la parte histórica y sobre la parte de cómo es que se han configurado durante las épocas, pues los teclados mecánicos vienen a partir de las primeras generaciones con respecto a la máquina de escribir, el cual era un sistema totalmente mecánico de escritura, y de ahí se pasó a los elementos electrónicos, iniciando como eran las empresas IBM y Apple con respecto a sus configuraciones de esos primeros ordenadores de hogar, porque pues al principio obviamente el computador era más que todo para desarrollo industrial, para desarrollo de investigación, y pues estas empresas lo que hicieron fue llevarlo a la época o a las características de hogar, que es lo que vemos hoy en día en nuestras casas, y que tenemos la posibilidad de tener pues un aparato electrónico de estas características para nuestro uso cotidiano. Con esto nos referimos a que los primeros teclados pues estaban configurados directamente en la parte del ordenador como tal. No teníamos la posibilidad, digamos, de cambiar piezas o de actualizarlas si queríamos configurarlo de diferente manera. Todo era ensamblado en una sola pieza y no teníamos la posibilidad, digamos, de quitar o poner nuevos periféricos. Con periféricos nos referimos a todo lo que es esta línea de que interviene la parte de teclado, mouse, audífonos, micrófono y demás elementos que usualmente ya integran a la hora de armarse un computador pues de muy buenas características, o un portátil que cumpla con esta misma función para poderle conectar todas estas nuevas características. De ahí el computador pues fue evolucionando, y ciertas marcas, por ejemplo Toshiba, lo que era IBM y lo que eran ciertas marcas como la línea de Apple, las ya evolucionando a la tercera o cuarta generación, que ya empezaron a utilizar estos métodos de particularmente principales, y era no conectarlo o ensamblar todo de una vez, sino que fuese más de modo optimizable el poder quitar o poner estos nuevos periféricos a la hora de ensamblarlos. Estos sistemas como tal de teclados mecánicos pues se debe a una particularidad, y es la generación del switch. Este switch pues usualmente estaba integrado con respecto a los teclados que se conocían en esa época. Marcas como la parte de Cherry pues tienen esta línea como tal, principalmente generado por ellos, que pues va hacia la década de los 70, 80 más o menos, y fueron los que remontaron toda esta línea de ensamblaje a la hora de generar particularmente teclados de tipo mecánico que fuesen muy buenos ante sus características, y que la durabilidad fuese a muchísimo largo plazo, ya que anteriormente pues el obtener o tener ciertas marcas o ciertos elementos de dispositivos electrónicos pues era muchísimo más caro de lo que es hoy en día. Eso me refiero a la parte de los periféricos. Si ya nos vamos pues a la parte de las condiciones que trae el computador, pues usualmente esto ya puede hacerle competencia a ciertas épocas de los 2000 hacia atrás. Pero bueno, lo que vamos a ver hoy es directamente cómo es este teclado mecánico, el K8,
verlo por dentro y ver sus características interiores para que ustedes me acompañen y conozcamos cómo fue customizar, aparte de esto, pues este Redragon, que la verdad me encanta el resultado que quedó, y pues también compararlo un poquito para ver las características que tiene. Entonces vamos a verlo ya mismo. Como tal, el resultado de los dos teclados pues fue bastante bueno y la verdad fue algo que me ha gustado a la hora de aprender y compararlos directamente para conocer ciertas características. Obviamente pues el precio varía mucho con respecto a estas dos marcas, Redragon y Keytron, que usualmente Keytron pues está teniendo muy buenas referencias. Por ejemplo, en Amazon, pues si uno entra a lo que es la línea de compra, todo está agotadísimo. Entonces creo que particularmente ha sido un buen teclado, muy bueno en precio, calidad, lo cual me alegra porque se nota. Y pues abriéndolo, que ya vamos a hacer esto a continuación, vamos a ver la comparativa sobre esto, ¿sí? Ya si nos vamos a la parte de los switches, pues en la parte del Redragon lo que hice fue cambiar los switches por los mismos que trae el Keytron, que son estos Gateron de color café, que son lineales. ¿Esto qué hace? Que evita el clicky y pues el sonido del mismo teclado suele ser un poquito más ameno o menos molesto a la hora del tiempo, que ya uno pues particularmente se cansa de ese sonidito de las teclas, que bueno, se vuelve un poco molesto y pues hace que querramos cambiarlos. Y por suerte este Redragon, la particularidad que me gusta mucho es que su placa no tiene soldados como tal los switches. Estos switches pues particularmente son trae dos pines, como lo podemos ver, y lo bueno es que si queremos soldarlos pues simplemente se acomodan, se moldean, se soldan y quedan totalmente fijos, o como en este caso que simplemente es ajustándolos y ya directamente el contacto hace el resto en la placa, ¿sí? Lo bueno de esto es que estos teclados pues particularmente si queremos cambiarlos por otro tipo de switch pues podríamos hacerlo sin problema. En este caso pues yo no los cambié todos porque compré simplemente 60 unidades, pero pues dejé algunos de los originales que trae de la marca. Estos switches de la marca pues son de color azul, usualmente son muy referentes al Cherry Blue, que es este famosísimo por tener el clicky clásico de las máquinas de escribir, y bueno, esto lo acondiciona para cierta gente que le guste mucho el sonidito de las teclas, ¿sí? Yo dejé algunas pues por lo que les digo, ya que este es un teclado TQ-less que es de porcentaje pues 75% aproximadamente, pues trae como tal 90 teclas aproximadamente, y pues la cantidad de teclas que yo compré no eran las suficientes, así que dejé unas cuantas con respecto a esta con respecto a las originales, pero pues dejé las teclas que menos usaba usualmente a la hora de trabajar o a la hora de jugar, y bueno, esto sin ningún problema a la hora de actualizar esto. ¿Qué pasó con respecto a la hora de instalar los switches? Estos switches pues tienen ciertos pines que a la hora de instalarlos pues no son curvos, sino que son como aplanados. Entonces lo que hice fue con un corta uñas sencillito, simplemente le corté estas piezas y pues fácilmente era simplemente que generara el contacto, ya que a la hora de abrirlos pues podemos ver que directamente pues simplemente es un contacto lo que hace el sistema del switch a la hora de teclear y pues instalarlo directamente en la placa del mismo teclado. Como tal, los switches pues simplemente tienes el vástago, lo que es esta forma como del elemento que hace el sonido o hace el movimiento, y lo que es el elemento principal, que es como el contacto directo con respecto a la placa. Estos simplemente son 3 piezas, 4 piezas en algunas ocasiones, y pues según qué tipo de switch pues puede variar, como lo hablamos ahorita, que si pueden ser lineales o de tipo clicky. De igual forma, switches ya ahorita en el mercado hay cientos, la verdad hay muchísimos y muy buena variedad para elegir, independiente de la marca que se llegue a referenciar. Con respecto a esto pues también influye mucho el material, ya que por ejemplo hay switches que vienen de material POM,
que este material usualmente lo que hace es autolubricarse y evitar pues ciertas rigurosidades con respecto al paso del tiempo que de pronto el plástico puede generar de manera efectiva. Por ejemplo, que a la hora de teclar ya ciertas cantidades de veces, pues el plástico suele generar ciertas condiciones de raspadura y pues el POM lo que hace es autolubricarse y pues evitar todas estas molestias. A la hora de abrir el teclado, simplemente lo bueno o lo particularmente interesante de este teclado es que tenemos estas orillas metálicas que simplemente con 2 tornillos se pueden quitar de manera muy fácil, y simplemente corriendo las otras 2 que son las largas, pues esto es de manera directa y muy sencilla. Lo bueno de este teclado es que estas orillas vienen como tal en aluminio, ¿sí? Este aluminio parece que es esto cortado a medidas con estas máquinas que parecen como un rotor, que lo que hace es como moldearlo, y bueno, esta máquina de inyección lo hace muy fácil para que a la hora de hacer como una línea de ensamblaje de gran cantidad pues sea mucho más barato y sea mucho más fácil para una empresa de estas pues sacar estos marcos así mucho más premium y que le dan una característica bastante interesante que la verdad a mí me encanta. Y si queremos quitarlos, pues simplemente es quitarlos y dejarlos solo de manera mucho más limpia. Al que le guste de pronto ser un poquito más minimalista, y pues simplemente es quitarlos y dejarlo totalmente limpio con el plástico a la vista. Como tal, tiene unos tornillos superiores. Lo que me gusta de este teclado es que todo va armado sobre la cara principal frontal. Hay teclados que usualmente son ensamblados o toda su como placa y switches lo que hace es acostarlos sobre la base que va a la mesa. ¿Esto qué pasa o qué ocasiona? Que si digamos esta superficie es muy densa, o sea que no tiene el suficiente peso para generar como esa estabilidad, pues va a sentirse o va a sonar como que tenemos cierto aire o cierta superficie de sonido, que lo que hace es molestar a veces con respecto a esto. Esto ya es muy fuimos yéndonos un poco más a lo estrictamente que nos puede gustar en un teclado mucho más customizable. Usualmente para evitar estas molestias pues se usa como una almohadilla que vienen ya precortadas con respecto a las medidas. Digamos, si es un teclado 60% o en este caso si es un tecless, pues simplemente se moldea y se genera para que pues simplemente sea ponerlo debajo de la placa, y sobre esto pues las teclas ya no generen como este pum que a veces se suele ocasionar con respecto al resorte que tienen los switches. Entonces esto evita que genere toda esa molestia, como que cuando tecleas se genera como un pum, ¿sí? Como una especie de eco del mismo resorte que tiene dentro del switch. Para esto también, si nos vamos a una línea mucho más pro, pues usualmente lo que hacen ya las personas que digamos se dedican a hacer armados personalizados de teclados de manera digamos de pedido, que lo cual me interesaría hacer, la verdad suena interesante, es como tal unificar todo en una sola pieza, pero a la vez esto lo que hace es con respecto a esto pues unificarlo y sencillamente lubricarlo desde todas las piezas para evitar todos estos sonidos molestos, y que sea simplemente un clic y sencillo, lineal y mucho más claro a la hora de usar el teclado día por día. Estos detallitos usualmente uno no los ve a simple vista cuando estamos iniciando en este mundo, pero ya con el tiempo y cuando te pones a investigar, a detallar, a desarmar, pues usualmente sí se siente y se suele ser molesto con respecto al tiempo. Entonces esto, bueno, puede ocasionar que sea algo bueno. Hay gente que le gusta, hay gente que no. A mí en lo personal pues no me gusta, y por eso es que desarrollo pues todo este desarmaje de lo que es el teclado para mostrarle a ustedes y también explicarles el porqué de todo esto. Esto pues es simplemente una primera introducción sobre esta parte, y pues la idea es que ustedes conozcan. Estamos acá quitando lo que son todas las teclas, empezando a desarmar y bueno, revisar también, y un detalle principal
es tener mucho cuidado con respecto a estos teclados, por ejemplo el K8, que a los costados pues tenemos unos interruptores, que estos pues simplemente van ensamblados en la placa, pero este controlador o esta tecla de control pues es un plástico muy finito que si uno no lo tiene cuidado pues se puede partir y pues a la hora de la verdad no es que nos dañe el teclado, sino que simplemente para poderlo cambiar de opción tendríamos que desarmarlo, cambiarlo y pues es una tarea totalmente más complicada, ¿sí? A la hora de sacar pues la placa, lo que les decía, como está todo armado hacia la cara frontal, pues simplemente es sacarla y vemos es el switch conector con respecto a esta batería interna para el uso del Bluetooth. Esta batería pues simplemente es como la de un teléfono, simplemente va conectada con un switch y simplemente se quita para usarlo o dejarlo de usar, o digamos si queremos cambiar esta batería pues simplemente cambiarla y ya sin problema. Eso me pareció positivo. Lo que no me gustó mucho pues a la hora de abrirlo es que la parte inferior pues no tiene ningún peso relevante y por eso ya empieza a entender uno por qué trae como estas placas de aluminio en las orillas, y es lo que le da el peso y la estabilidad a todo el sistema pues del teclado en su configuración completa, ¿sí? Entonces lo hace mucho más interesante, al menos a mi gusto, y bueno, esto algo más que estamos aprendiendo a la hora de revisar cómo vienen estos teclados particularmente. Y bueno amigos, la verdad es principalmente lo que les quería mostrar. Este es el teclado K8 con respecto a la comparativa a este teclado Redragon customizado, desde los switches hasta también las teclas, porque estas teclas pues las hemos cambiado también, que son de la marca XDK. Entonces la verdad han sido muy buenas teclas, como en los K8 y como en este Redragon, pues me ha parecido interesante. La verdad la calidad de los teclados se nota y es muy buena impresión, no se ve como que esté impreso a la ligera o que digamos la inyección de la tecla sea mala o que esté mal realizada, sino que se ve bastante bueno, y para hacer un precio de entre 100,000 pesos, que lo que es el juego de teclas, que usualmente viene para teclado 100%, pero pues se puede ajustar a las medidas del teclado que tengamos y querramos customizar. Entonces esto lo hace la verdad una muy buena marca y que la recomiendo, y que si quieren aquí abajo pues dejo el link con respecto a la compra y pues ciertas sugerencias que al menos a mí me han gustado y que de pronto más adelante podamos ver en el canal. Entonces bueno amigos, no les quito más tiempo de momento, me alegra mucho que estén acá, que se estén suscribiendo y que estén viendo muchísimo el canal, me alegra un montón y me alegra la evolución que estamos teniendo, la verdad. Gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video. Chao perros.